Bueno, vamos a continuar. La siguiente sesión también va del campo de las dislipemias y, como decía anteriormente el doctor Lecuona, uno de los datos importantes es saber cuál es la adherencia al tratamiento, cuál es la situación actual de nuestros pacientes y, por tanto, de lo que va a tratar principalmente es de la realidad, del mundo real de las dislipemias, y también hablará posteriormente el doctor Juan Atey de perspectivas futuras del tratamiento con dislipemias. Comenzamos con el doctor Juan Cosín, que nos va a hablar del planteamiento sobre el mundo real actual del tratamiento con dislipemias. Bueno, muchas gracias Vicente, muchas gracias Almudena, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros en Alicante y aprendiendo todos mucho en las últimas charlas sobre dislipemia. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la situación actual, que ya sabéis, porque ya se ha ido comentando esta tarde, que no es la mejor en el manejo de la dislipemia. Pero bueno, no os voy a adelantar nada, vamos a ir paso a paso. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, todos sabemos que los lípidos no son buenos para el corazón y os lo puedo mostrar con esta imagen que es muy, bueno, pues que se explica sola, ¿no? Muy contundente. O tal vez os lo cuente mejor con esta otra, que es un estudio ya clásico que yo creo que se comenta en todas las charlas de dislipemia, que es la relación que existe entre los lípidos, bueno, entre todos los factores de riesgo y el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Y como ustedes ven, el ratio entre ApoB y ApoA1, que expresa el factor de riesgo de dislipemia, es el factor de riesgo que más se relaciona con sufrir un infarto de miocardio. Y esto no es solo así, sino que además, cuando nosotros queremos reducir la incidencia de cardiopatía isquémica, el factor de riesgo que más influye en esto, de nuevo, son los lípidos. Esto es un estudio que se ha publicado recientemente en Circulation, que evalúa en una población noruega cómo ha ido evolucionando la incidencia de cardiopatía isquémica desde el año 94 hasta el año 2008. Y es interesante, como ven estos autores, que la incidencia de enfermedad coronaria en esta población en Tromsø se ha reducido en un 3% cada año en esta ciudad. Y han intentado analizar qué factores influían en esa reducción de la incidencia de cardiopatía isquémica. Pues fíjense ustedes cómo el factor de riesgo que más contribuye a esa reducción en la incidencia de la cardiopatía isquémica es precisamente la mejora en el control de la dislipemia, seguida de lejos por el control de la presión arterial, que es en un 14%, la dislipemia afecta en un 32% a esa reducción de la incidencia de la cardiopatía isquémica, el control de la presión arterial en un 14%, el control del tabaco en un 13% y el ejercicio físico en un 9%. Por lo tanto, yo creo que los lípidos todos tenemos claro que son muy importantes para el manejo de la cardiopatía isquémica y para reducir el riesgo de esto. Pero pese a que todos los tenemos claro, y estas imágenes ya se han mostrado esta tarde varias veces, lo seguimos haciendo mal. Lo seguimos haciendo mal, y esos son datos poco representativos de España, porque solo había un centro en el Eurospire, pero bueno, que nos dicen cualquier registro que hagamos a nivel nacional, el porcentaje de pacientes que vamos a tener bien controlado va a ser muy parecido. Y en prevención secundaria solo un 20% de pacientes están bien controlados y un 80% de pacientes tienen el LDL por encima de 70. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos bien? Pues bueno, yo he intentado representar aquí tres motivos fundamentales. Uno es el paciente, la falta de adherencia, lo comentaba antes el doctor Lecuona, es básico, o sea, en esto es importantísimo. Tantas pastillas no me sientan bien o cualquier otra cosa, pero es que es la falta de adherencia a la medicación y la falta de adherencia al ejercicio físico y a la dieta. Es que los pacientes no cumplimentan adecuadamente, ¿no? Pero nosotros también tenemos parte de culpa. Tenemos las consultas muy llenas. Esto es lo que llamamos la inercia terapéutica. La inercia terapéutica nos llega un paciente que está con el LDL, pues no está tan mal y lo dejamos correr, ¿no? No pensamos que tenemos que ver al siguiente y al siguiente se nos llena la mañana y no prestamos atención a un dato o un factor de riesgo tan importante como es la dislipemia. Y por último, pues las limitaciones de los tratamientos. Tenemos muchos tratamientos para tratar la dislipemia,
Pero sabemos que hay pacientes que aunque lo hagamos muy bien y apliquemos todos los tratamientos, no podemos llegar. Pero es que si hiciéramos todo lo que tenemos que hacer en todos los pacientes, estoy seguro que controlaríamos a más de ese 20% que controlamos en la actualidad. Entonces vamos a empezar a hablar de la falta de adherencia. Y como estamos en la Comunidad Valenciana, os traigo este estudio que es de aquí. Os podía haber traído una paella que a lo mejor la recogíais mejor, pero bueno, vamos a ver este estudio que está hecho aquí en pacientes que eran dados de alta en un hospital de la Comunidad Valenciana con un síndrome coronario agudo, ver cómo sacaban las pastillas de la farmacia. Y fijaos cómo las estatinas, y esto solo al alta, en los 10 días posteriores al alta, ya hay un 10% de pacientes que no sacan la estatina, o sea, solo cuando después de tener un síndrome coronario agudo, no es que hayan tenido un golpe en el codo, no. Después de un síndrome coronario agudo, un 10% de pacientes a la semana no saca la medicación. Y cuando pasa 9 meses, ya hay un 40% de pacientes, de nuestros pacientes, después de un síndrome coronario agudo, que no están sacando la medicación, la estatina, de la farmacia, lo cual el tema de la adherencia es un tema importantísimo y no nos damos cuenta, ¿no? O si nos damos cuenta, tampoco le prestamos toda la atención que debiéramos. Y no solo eso, sino que sabemos que cuando un paciente tiene una buena adherencia a los tratamientos de prevención secundaria, podemos reducir en un 38% la mortalidad total. Con lo cual, esto lo tenemos claro, pero ahí sigue coleando, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para mejorar la adherencia? Pues un aspecto clave es simplificar la posología. Yo qué sé, a este señor le dijeron que tenía que tomarse 200 piernas diarias de almejas y claro, pues el hombre no cumplimentaba, no mejoró, tenía motivos para no mejorar, ¿no? ¿Y cómo podemos simplificar la posología? Pues dando el menor número de fármacos al día. Yo creo que esto es clave. Y recientemente se ha publicado un metaanálisis que recoge los principales ensayos clínicos que han comparado en prevención secundaria el uso de una polipíldora con los monocomponentes de forma separada y sabemos que dando un solo comprimido o reduciendo el número de tomas mejoramos hasta en un 58% la adherencia con las combinaciones fijas. Y además es que esto es costo efectiva. Justo hace un par de semanas nos acaban de aceptar este estudio de coste-efectividad en la Revista Española de Cardiología sobre la coste-eficacia de la polipíldora en prevención secundaria frente a los monocomponentes por separado. No solo que es coste-efectiva, sino que además es dominante. ¿Qué quiere decir esto de que sea dominante? Pues que es más efectiva y más barata, ¿no? Con lo cual es una forma con la que podemos mejorar la adherencia. Y otra pregunta que es básica a la hora de plantearnos qué hacemos con la medicación, cuándo la damos, es ¿hay algún momento en el día en que sea mejor tomar la medicación? Pues fíjense como lo peor, estos son el porcentaje de días sin tratamiento, lo peor es decirle al paciente que lo tome cuando quiera. Esto es cuando más falla el paciente, ¿no? Cuando menos adherencia tiene. Y lo mejor es decirle que lo tome por la mañana. Estos son cuando recomendamos una medicación por la mañana, es cuando la adherencia es mayor. Pero fíjense que llega el domingo por la mañana, que ya te levantas un poco más tarde, y la adherencia disminuye. En cambio, los que lo toman por la noche, cuando fallan, es el sábado por la noche. El fin de semana tiene esas cosas, ¿no? Pero bueno, como mensaje de decirles que parece que el mejor momento del día para recomendar una medicación es por la mañana. Hemos hablado de adherencia. Yo creo que la adherencia es clave. ¿Cómo podemos mejorarla? Reduciendo el número de tomas, dándolo por la mañana, hablando con el paciente, cuándo prefiere usted tomar la medicación. Y luego otro aspecto de gran importancia es la inercia terapéutica. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos un paciente por delante, estamos pensando en el siguiente paciente, no prestamos la atención que necesita este paciente y no le implementamos el tratamiento. Nosotros quisimos ver cómo lo estamos haciendo en nuestro departamento de salud. Nuestro departamento de salud tiene unos 300.000 habitantes y quisimos ver en esos pacientes o en esos sujetos que habían tenido un evento cardiovascular cómo se estaba haciendo. Y para esto
hicimos un programa y lo primero que quisimos ver, porque tú preguntas a ustedes, ¿cómo están tratando el colesterol? ¿Qué porcentaje de sus pacientes están bien controlados en prevención secundaria? La pregunta habitual que hacíamos, la respuesta habitual a esto era que sus pacientes estaban bien controlados a nuestros médicos de atención primaria. Esto era muy frecuente. Entonces quisimos ver cómo lo estaban haciendo. Hicimos una auditoría de los niveles de LDL en todos los pacientes en prevención secundaria en nuestro departamento y para eso revisamos qué pacientes habían tenido un evento cardiovascular, ya fuera un infarto, un ictus o enfermedad vascular periférica, y cómo estaba el LDL de estos pacientes. Pero no de estos pacientes en global, sino por cada centro de salud de nuestro departamento de salud, ¿no? Y luego fuimos a los médicos de atención primaria y a los compañeros de otros servicios y también de cardiología para decirles cómo lo estaban haciendo ellos, cómo tenían el LDL de sus pacientes en prevención secundaria. Y hubo muchas sorpresas. La gente no se lo creía. Hicimos hasta 8 reuniones presenciales yendo a los centros de salud, reuniéndonos con los médicos de atención primaria, reuniéndonos con compañeros de otras especialidades, preguntando a los compañeros cómo podíamos mejorar la prevención secundaria a estos pacientes, que nos dieran ideas. Por ejemplo, surgió una idea que es que les mandáramos los SIPs, los números de identificación de los pacientes, de aquellos que estaban peor controlados, de aquellos que tenían el LDL por encima de 90 y habían tenido un evento. Y eso hicimos. Mandamos a los médicos de atención primaria pues, los pacientes que peor controlados estaban. Y mucha formación. Hicimos 8 seminarios in situ en los centros de salud, hicimos 3 webinars con todo el departamento y, por último, ver si había servido de algo todo esto que habíamos hecho. Pues vámonos a los datos iniciales. Los datos iniciales es que cuando nosotros nos pusimos a ver en nuestro departamento cuántos pacientes habían tenido un evento, pues había 4.258 pacientes que habían tenido un evento cardiovascular. Pero lo que nos llamó la atención ya al principio es que solo 1.800 pacientes en el periodo de un año tenían un control del LDL. O sea, solo un 44% de pacientes en prevención secundaria tienen un control anual de LDL, que las guías dicen que todos los pacientes lo deben de tener todos los años, ¿no? Pues cuando vemos, y los estudios, los registros están hechos de pacientes que tienen ese control, pero ¿qué pasa con esos que no tienen el control, ¿no? Eso es una duda. Y la otra cosa que nos llamó la atención es que hay algún paciente que tiene una monitorización excesiva de los niveles de LDL. Había pacientes que tenían 7 niveles de LDL en un año, lo cual es absolutamente innecesario. ¿Y qué ha pasado al año después de insistir a nuestros compañeros de primaria y a nuestros compañeros del hospital? Pues de esos 1.800 pacientes, un 86% se les hizo un control anual. Aún hay un 15% que no se les ha hecho. Y los niveles de LDL varían entre 8 y 221 en esa población. Bueno, ¿y cómo estaban los niveles de LDL en nuestros pacientes? Pues oscilaba entre un 25% de pacientes bien controlados en uno de los centros de salud. Estos son los distintos centros de salud del departamento y estos son distintos servicios del hospital. Pues entre un 25% el que peor estaba y un 44% de sujetos bien controlados. Esto es antes de empezar con toda la insistencia de que tenemos que hacerlo mejor. Pues bien, después de un año de dar la paliza, de reunirnos con ellos y de intentar entre todos mejorarlo, hemos conseguido mejorar en todos los centros de salud y en todos los servicios el grado de control lipídico. Que de forma resumida, deciros que inicialmente estamos en un 31% de nivel de control y hemos pasado después de 12 meses a un 41%, que tampoco es mucho, pero bueno, ya es bastante más que lo que se ha conseguido en el EURASPIRE o en otros estudios o en otros registros. Para concluir, decirles que el control del LDL en los pacientes de muy alto riesgo es deficitario, esto lo tenemos claro, que las principales causas modificables son la inercia terapéutica y una falta de adherencia al tratamiento. Yo creo al tratamiento y al ejercicio físico y a la dieta, por supuesto. Que para mejorar la adherencia deberemos mejorar la comunicación con nuestros pacientes, esto es básico, hablar con ellos y simplificar el régimen terapéutico también puede ayudar a mejorar la adherencia. Y por último, que protocolos de actuación conjunta entre atención primaria y especializada ayudan a mejorar el control lipídico de nuestros pacientes. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Juan. Y ahora a continuación, el doctor González Juanatey continuará con
el tema que había comentado inicialmente, que era las perspectivas futuras del tratamiento hipolipemiante en los pacientes con dislipemia. Muy bien, gracias, Vicente. Pues en la misma línea de antes, ahora es un poco objetivos y futuro del tratamiento hipolipemiante. De nuevo, mis conflictos de interés. Bueno, he estructurado la presentación en 3 partes. Una, que es los objetivos que dicen las guías, algún cambio reciente y qué podemos esperar del futuro. Respecto, entonces, de nuevo, la diapositiva que antes ponía, sin duda, el control, antes lo decía Juan, el control de los lípidos y estatinas, cambios en el estilo de vida, todo lo que influye en el control de los lípidos es fundamental en la estrategia de prevención global en la cardiopatía isquémica y además es probablemente, si uno tuviera que identificar un elemento concreto en toda la estrategia global, el que cuantitativamente más influya en estabilizar a este tipo de pacientes. Probablemente por esto, porque los lípidos son un elemento central en la progresión de la aterotrombosis y especialmente en la inestabilización del proceso aterotrombótico. Probablemente sin lípidos o con pocos lípidos, la evolución de la aterotrombosis, el desarrollo de la aterotrombosis, al menos a nivel coronario, porque probablemente la aterotrombosis en diferentes territorios guarda relaciones preferenciales con distintos con distintos factores de riesgo. Lo que sí parece claro que es a nivel coronario la aterotrombosis es muy metabólico dependiente, lípido y diabetes. A nivel cerebrovascular es más presión dependiente. Y a nivel periférico es probablemente un mix de factores de riesgo donde el tabaco también ejerce un papel preeminente. Por tanto, los lípidos es un elemento central en la prevención y también en el desarrollo de la aterotrombosis a nivel coronario. Esta diapositiva intenta resumir el conocimiento actual respecto a los lípidos. Como antes decía, las guías de práctica clínica, todas las guías de práctica clínica son LDL-céntricas, cuando lo son. Lo que sí son es estatinocéntricas. ¿Por qué? Porque la evidencia con estatinas, cuya diana terapéutica fundamental es el LDL, es muy sólida en los diferentes escenarios de prevención. Por tanto, no solo el LDL con el que vives condiciona tu riesgo, sino que tenemos la demostración inversa. La reducción del LDL te aleja del riesgo. Cosa que no sucede por ahora con el HDL, ya que, aunque el HDL negativo parece proteger, al menos desde una perspectiva epidemiológica, lo que sí es que hasta ahora ninguna iniciativa destinada a incrementar los niveles plasmáticos de HDL protege y la situación con los triglicéridos es muy intermedia y los datos que tenemos sobre manipulación farmacológica de triglicéridos son poco convincentes respecto a la prevención. Por tanto, las guías y las recomendaciones globales serán y seguirán siendo LDL-céntricos, por lo menos por ahora, y fundamentalmente estatinocéntricos. Las guías, estas son las últimas guías un poco europeas y americanas en ese contexto, las europeas estatinocéntricas, LDL-céntricas y objetivos de LDL, las americanas riesgo y estatinas en la reducción de dicho riesgo. Las europeas plantean objetivos claros y en diferentes clases de recomendación y nivel de evidencia, pero sí que en nuestros pacientes de muy alto riesgo, LDL menor de 70 o al menos reducir un 50% el LDL, aunque, como antes se comentaba, en las nuevas guías de prevención parece existir un matiz que veremos cómo se desarrolla en las guías de dislipemia que aparecerán en agosto. Por el contrario, las guías americanas son mucho más pragmáticas, ya que establecen niveles de riesgo y estatinas a utilizar. En nuestros pacientes menores de 75 años, estatinas de alta potencia y alta intensidad y dosis elevada, y en menores de 75 años, estatinas de media potencia. Es una diferenciación que a veces no se destaca mucho, pero las guías americanas, que sí que son estatinocéntricas y no tanto LDL dependientes, sí que establecen una diferencia respecto a la edad en los pacientes de cardiología respecto a la selección de la estatina.
alta intensidad y alta dosis cuando sean menores de 75 años y media potencia cuando sean mayores de 75 años, probablemente por las interacciones y algún efecto adverso. Y esta es la recomendación de la guía de prevención, de las guías de prevención de hace una semana, que, como antes decía, seguro, porque hay un acuerdo, y es así, de que las guías de lípidos van a hacer lo mismo. Se sigue manteniendo el nivel o la categoría de pacientes de alto riesgo cardiovascular que teníamos antes, nuestros pacientes están aquí, y se sigue manteniendo el objetivo de menos de 70 y ese 50%, aunque se matizará seguramente más en las guías de lípidos algún tipo de reducción respecto a diferentes niveles de LDL. Por tanto, las guías actuales, estatinas, tratamiento médico óptimo desde nuestra perspectiva, como antes decíamos, ezetimibe debería jugar un papel en esa definición de tratamiento médico óptimo. Las guías europeas y americanas actualmente disponibles, pues eso no insistían excesivamente, pero veremos qué dicen, sobre todo qué dicen las guías europeas de lípidos, ya que las guías americanas e incluso la nueva posición, incluso la posición de los PCSK9, limitan el papel de ezetimibe en ese contexto. Cambios recientes, que ya no son tan recientes, quizás es en esa línea el fracaso de todas las intervenciones dirigidas a otras dianas terapéuticas. El fracaso de los fibratos, de los omega 3, de la niacina y de los fármacos que inhiben la degradación del HDL y que aumentan los niveles plasmáticos de HDL, e incluso los datos de los últimos respecto a evacetrapib, donde veis cómo, a pesar de aumentar el HDL en más de un 100% y reducir el LDL en un 40%, no se observó ningún tipo de efecto en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el HDL en esa condición de aumento de su vida media? Ya que lo que hacen estos fármacos es impedir su degradación, cambia su función fenotípica de extraer colesterol y de ser antiinflamatorio, y cambia a una expresión fenotípica de proinflamación, fundamentalmente asociada a la inflamación. La funcionalidad, con delcetrapib también, que nos orientaban a incremento de la funcionalidad y al final los resultados fueron neutros. Veremos qué sucede en el RAVEL, pero bueno, las expectativas no parecen muy buenas en ese contexto. El IMPROVE-IT, como antes comentábamos, viene a confirmar la relación entre LDL y riesgo, y en realidad a confirmar las recomendaciones de las guías de que esto debe ser LDL, fundamentalmente LDL céntrico. Sabéis que en pacientes después de un síndrome coronario agudo reciente se randomizaron a estatina, simba o simba más ezetimibe. Hay una diferencia de unos 15 miligramos en niveles, partiendo de niveles menores a 100, basal, y esto de nuevo es esa consideración de riesgo del paciente y nivel de LDL, esta diferencia, y bueno, el beneficio, tarda el beneficio, probablemente porque tarde el beneficio, porque la magnitud de la diferencia del LDL partiendo de un LDL basal de 90 y obteniendo una diferencia de 15 miligramos entre la rama ezetimibe y la rama placebo, pues tarde en aparecer, aparte de otro tipo de limitaciones, de pérdidas de seguimiento y fundamentalmente de pérdida de seguimiento, pudo haber condicionado este beneficio que se observó en el seguimiento del estudio IMPROVE-IT. Por tanto, veis un poco ese. Pero lo más importante del IMPROVE-IT es que refuerza las recomendaciones de las guías, al menos de las guías europeas, en que esto es fundamentalmente LDL dependiente, y lo que reduce el LDL se asocia a una reducción proporcional del riesgo. De nuevo, el IMPROVE-IT, su LDL obtenido, en este caso la reducción del LDL, que es 0,5 milimoles, esos 15 miligramos, algo más de 15 miligramos, se inscribe ahí. Lo importante del IMPROVE-IT es que refuerza la teoría de LDL dependiente y riesgo, al menos en enfermedad coronaria. Y esto acaba de publicarse esta semana en el European Heart Journal, que es un análisis a más largo plazo del estudio Júpiter, y donde vemos diferentes niveles de reducción del LDL en el estudio Júpiter. Pacientes que tenían no reducción del LDL o incluso incremento, una reducción menor del 50 y una reducción mayor del 50, y vemos el comportamiento del riesgo.
este subanálisis del Júpiter en la población del Júpiter, que es una población complementaria, ensayos clínicos de prevención secundaria, refuerza de nuevo el mensaje del LDL y además, como veis, cuando la reducción era mayor del 50%, el riesgo de los pacientes era la mitad de aquellos pacientes que no tenían modificación del LDL, partiendo de unos niveles de LDL relativamente, podríamos llamar normales, entre paréntesis, pero sí que esto es difícil de extrapolar al mundo real. Lo que sí es que vuelve a confirmar la relación entre LDL logrado con fármacos y el riesgo de nuestros pacientes. Por tanto, los cambios recientes todos van en la línea de reforzar las recomendaciones actuales de las guías. Nuestro objetivo deben ser reducir el LDL o iniciativas dirigidas a reducir el LDL, estatinas más ezetimibe, que es lo importante del Impruvit, y el objetivo a lograr va a depender del riesgo de tu paciente, del nivel de riesgo, ya que diferentes niveles de riesgo probablemente orienten a diferentes niveles de intervención. En las guías europeas, con objetivos del LDL, y en las guías americanas diciéndote que uses una estatina de alta potencia o una estatina de media potencia. En el fondo son orientaciones dirigidas por el riesgo. En las guías europeas el riesgo dirige el objetivo del LDL y en las guías americanas, en vez de ser el objetivo del LDL, el riesgo dirige la selección de la estatina. Pero en el fondo es muy parecido y no hay tanto debate porque la selección de la estatina en el fondo va a condicionar cambios en el LDL. Aunque las guías americanas no hablan del LDL, las estatinas poco hacen más que bajar el LDL. Por tanto, en ese sentido son relativamente consistentes las recomendaciones de ambas guías. Futuro. Bueno, el futuro es ¿cómo estamos? Esta es la situación de uso de estatinas en el año 2014, esto se acaba de publicar en la Revista Española de Cardiología, comparando pues, datos ya previos desde 2006 y 2014, sí que casi todos los pacientes con cardiopatía isquémica en España reciben estatina, alguna estatina o estatina, pero esta es la dosis de estatina que reciben y veis que sí ha habido un cambio muy significativo en nuestros pacientes con cardiopatía isquémica de utilizar dosis altas de estatinas e incluso estatinas de alta potencia. Más del 40% en el año 2014 reciben dosis altas de estatinas y alta potencia. Uno podría ver el vaso medio lleno, medio vacío, quizás deberíamos ir a más. Todo depende de los objetivos lipídicos y aquí también se ve, vemos cómo lograr un LDL menor de 70 en esa población ha mejorado de forma significativa, pero aún en el año 2014 estamos algo menos de un 30%. Tenemos mucho margen de mejora en lograr objetivos de las guías de práctica clínica, a pesar de que casi todos nuestros pacientes reciben estatinas, 90 y pico %, por tanto, deben quedar solo los intolerantes ahí y que hemos incrementado hasta un 40% la utilización de estatinas de alta potencia y dosis elevadas. Pero el objetivo que marcan nuestras guías, o al menos las guías europeas a las que la Sociedad Española de Cardiología se ha adherido y ha recomendado, pues aún tenemos un cierto gap. Y además, en el síndrome coronario agudo, y estos datos también son nuevos, esto es de registro, unimos el registro de Santiago y un registro de aquí, de Alicante, creo que se publicará en breve en la Revista Española de Cardiología, y analizamos en una población de pacientes ingresados con síndrome coronario agudo, más de 8.000 pacientes ingresados por síndrome coronario agudo en 2 centros. ¿Cuál es el pronóstico? Este es el pronóstico con elevación de segmento ST, sin elevación de segmento ST, y un poco, a diferencia del comportamiento de la fase aguda, este registro de un grupo muy importante, de una cohorte muy importante de pacientes seguidos de forma prospectiva, pues confirma lo que antes conocíamos ya en el mundo real del intervencionismo, pero en el análisis multivariado de predictores de la mortalidad veis cómo la revascularización y el tratamiento médico óptimo se asociaba de forma independiente y después de un propensity a el pronóstico. Por tanto, el tratamiento médico óptimo, donde entra lograr los objetivos de LDL y utilizar el tratamiento hipolipemiante en esta población de pacientes hospitalizados por síndrome coronario agudo, en el mundo real, en nuestro mundo real, se asocia a un significativamente mejor pronóstico. Pero no solo en nuestro mundo real, sino que en la base del SYNTAX, y este es un estudio de intervencionismo, de enfermedad multivaso y intervencionismo,
Y esto ha pasado, y sobre todo los hemodinamistas, un poco desapercibido, porque esto se ha publicado en Circulation hace unos meses. ¿Cuál es el principal determinante del buen pronóstico en los pacientes incluidos en el estudio Syntax? No es tanto el tipo de revascularización, que en función de la extensión de la enfermedad coronaria o es mejor el quirúrgico o el percutáneo. No. El principal determinante del buen pronóstico es tratamiento médico óptimo. Y como veis, los pacientes que en el Syntax recibían tratamiento médico óptimo definido, ellos definían cómo utilizar estatina de alta dosis y alta potencia en ese paciente, además de betabloqueantes y ECAs y antiagregantes, se asocia a una reducción superior del 50% de la mortalidad en los 2 primeros años, y fue el elemento central. Por lo tanto, de nuevo, el mensaje que antes se decía y que antes Juan decía, de que el tratamiento hipolipemiante en nuestros pacientes es probablemente, si uno tuviera que elegir, hay que hacerlo todo, pero si uno tuviera que elegir algo sería donde él concentraría sus esfuerzos, porque es donde uno va a obtener la mayor rentabilidad en base a sus esfuerzos. Otro aspecto es respecto a el nivel del LDL. 70, tenemos mucho por recorrer, vamos a utilizar el futuro para intentar lograr esos objetivos. Pero ya también, y estos son datos del Júpiter, y son ya relativamente antiguos del Júpiter, donde veíamos que los niveles bajos y más bajos del LDL se asociaban a un riesgo menor. Bueno, de nuevo la teoría de LDL y riesgo. A menos LDL, menos riesgo. Y en el año 14, yo creo que este es un metaanálisis, para mí, es el metaanálisis más interesante desde el punto de vista de la cardiología, se analizaba en pacientes con cardiopatía isquémica el riesgo en función del LDL que lograbas con tratamiento. Y veíamos diferentes niveles de LDL que se lograban con tratamiento. Todos eran pacientes con cardiopatía isquémica tratados. Y la sorpresa es que cuando el LDL, en la misma línea de la diapositiva anterior del Júpiter, era menor de 50, la reducción del riesgo era mucho mayor de la esperada, porque como veis hay reducción del riesgo progresiva al bajar el LDL, pero de repente parece existir un nivel de disparo que podría estar aquí en ese 50 de LDL, por debajo del cual el riesgo no se reduce proporcionalmente, sino que se reduce significativamente más. Para mí, al menos, este metaanálisis me sugiere que en el riesgo de cardiopatía isquémica, sobre todo en pacientes que ya han tenido un síndrome coronario agudo, pudiera existir un nivel de disparo de LDL por debajo del cual el beneficio fuese superior al esperado en otros niveles de LDL. Lo podríamos ver aquí de forma más clara. Si los pacientes que tú tratas después de un síndrome coronario agudo logras un LDL entre 100 y 125, tendrían este nivel de riesgo de eventos durante el seguimiento, y por debajo de 50, en este metaanálisis es sorprendente, ese brusco descenso podría también, en cierta medida, sugerir ese componente metabólico de la aterotrombosis coronaria, cosa que no se ha visto, por ejemplo, para el ictus, este gap, y probablemente de nuevo sugiere que la aterotrombosis coronaria sea muy lípido dependiente o muy metabólico dependiente, a diferencia de la aterotrombosis en otros territorios, que puede ser más dependiente de otros factores de riesgo. En ese escenario, por lo tanto, se plantean dos cuestiones. Tenemos un gap, ya que hay muchos pacientes que no alcanzan el objetivo que plantean las guías, y tenemos una hipótesis, que exista un nivel de disparo por debajo del cual la reducción del riesgo sea exponencial y no sea en recta de regresión. Y aquí enlaza pues, los IPCSK9, que en el fondo lo que hacen es aumentar la disponibilidad de receptores de LDL en la superficie, en la membrana de las células. Y esos receptores, a ti lo que te mata es el LDL de la sangre, no el que está dentro de las células. Por lo tanto, la densidad de receptores condiciona la cantidad de LDL que vas a tener circulante en tu sangre. Estos compuestos, al impedir la destrucción del receptor dentro de la célula, aumentan el reciclado y su densidad, y por lo tanto ese es el mecanismo por el cual producen el traslado del LDL de la sangre al interior de las células. Efectos. Fundamentalmente disponemos de datos de alirocumab y evolocumab que son muy consistentes, dependiendo un poco del tipo de población, sobre todo en pacientes con hipercolesterolemia familiar. La reducción del LDL oscila entre un 40 y un 70%, y esto es tanto con
alirocumab, con evolocumab como con alirocumab. Esto es lo que antes presentábamos. Por lo tanto, la eficacia es consistente con los niveles de dosificación de ambos compuestos y, de nuevo, los dos metaanálisis publicados en el New England el año pasado, en marzo, en donde esto es el estudio, el Osler, con evolocumab, en donde veis la reducción de prácticamente 2 milimoles, cerca de 2 milimoles de LDL, y esto se acompañó de una reducción muy significativa de los eventos, aunque, como antes veíamos, el número de eventos era pequeño, porque era la suma de estudios pequeños que no estaban diseñados para ello. Esto es el estudio de alirocumab, de nuevo, una reducción muy significativa, partiendo de algo más de 120, y veis el comportamiento del LDL, y de nuevo una reducción significativa, aunque son muy pocos eventos, pero veis que era 2,3 en el grupo placebo frente a 0,6, una reducción significativa. El metaanálisis del Annals, en donde todos los ensayos clínicos con ambos fármacos parecen lograr una reducción que está en el límite de la significación estadística, aunque es de un 50%, no alcanza significación estadística porque cruza el 1 en la mortalidad total. Por el contrario, en la mortalidad cardiovascular aquí sí que alcanza significación estadística, es un 55% de reducción del riesgo. Va en la línea, como no podría ser de otra forma, de los dos metaanálisis. Pero, de nuevo, los 3 ensayos clínicos, o los 2 que van a salir pronto, y el programa SPIRE, que saldrá un poco mayor, que nos van a decir, sobre todo en nuestros pacientes, si estos fármacos se asocian a esa recta de regresión que veíamos, de reducir el LDL y reducir el riesgo. Porque por ahora lo que el IMPROVE-IT nos dijo es que la recta de regresión se mantiene. Para esa reducción de menos de 0,5 milimoles de LDL con ezetimibe, el riesgo es el esperado por la recta de regresión. Pero los IPCSK9, dependiendo del nivel de LDL del que partes, pero si partes de un nivel de LDL sobre 100, 120, puedes lograr una reducción de casi 2 milimoles de LDL. Para esa reducción de 2 milimoles sería esperable una reducción de entre un 40 y un 60% del riesgo relativo. Pero si vamos en línea con lo que antes veíamos y del metaanálisis anterior, es muy probable que más del 60%, y ya se conoce en muchos casos, de los pacientes randomizados a evolocumab y alirocumab en Fourier y Odyssey van a lograr niveles de LDL por debajo de 50. E incluso va a haber más de un 40%, un 45% en uno de ellos, de pacientes con LDL por debajo de 40. Si se cumple de que exista un nivel de disparo, podríamos esperar que en estos ensayos clínicos la reducción del riesgo sea superior al esperado por la recta de regresión y el riesgo no se inscriba en la recta de regresión, sino que sea significativamente menor, como puede sugerirse del metaanálisis y sobre todo de los 2 metaanálisis con alirocumab y evolocumab. Veremos si eso es así, si existe ese nivel de disparo por debajo del cual la reducción del LDL, la reducción del riesgo, no sea en recta de regresión, sino que sea exponencial. Por ahora, los resultados que tenemos son los que hay, la posición que pondré luego que tenemos de la Sociedad Española de Cardiología y también la posición de este artículo de esta semana, que es un poco, bueno, esto es lo que el grupo de Ridkel, que es el primer firmante de este paper, del subanálisis del Júpiter, dice que los pacientes en donde no se logre una reducción del LDL o que esté entre el 40, es decir, que sea sobre el 40%, que es donde indican PCSK9 posible y dice que el beneficio, el mayor beneficio sería en aquellos pacientes en donde no hay una reducción significativa y el nivel de reducción lo plantean sobre el 40%. Esto es difícil de extrapolar al mundo real porque esto solo valora niveles de reducción del LDL y no tipos de riesgo o nivel de riesgo de los pacientes, y a mí se me hace difícil recomendar unos fármacos que bajan el LDL, eso sí, de forma intensiva,
con independencia del riesgo que tengan los pacientes. Lo vamos a ver si en poblaciones de muy alto riesgo, que son el Fourier y el Odyssey, eso se cumple, que la reducción del riesgo es la esperada por la reducción del LDL, o si existe un nivel de disparo por debajo del cual la estabilidad del proceso aterotrombótico es significativamente mayor, si la reducción del riesgo es superior al esperado por la reducción del LDL. Pero para ello, y mientras tanto, nos quedamos con el IPT de estos compuestos y, sobre todo, yo creo que nos quedamos con el IPT, que es las recomendaciones de nuestra sociedad a día de hoy, con el conocimiento actual de cómo seleccionar los pacientes prioritarios en el ámbito de la cardiología para intentar utilizar o al menos luchar porque el sistema financie este tipo de compuestos con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Y vamos a concluir con dos casos clínicos que, bueno, les pido a los dos ponentes que se ciñan a 10 minutitos por caso, porque así no demoramos la última de las ponencias. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver, vamos a empezar con el caso clínico. Esto es un paciente varón, 55 años de edad, diabético y dislipémico. La dislipemia no estaba tratada antes de ingreso. Esto es en 2011, ¿eh? Estamos en 2011, hace ya unos cuantos años, cuando el paciente empieza con esto. Decía que su padre había tenido varios infartos, no sabía decir a qué edad había tenido el primero, pero que desde joven ya tenía problemas de corazón. Ingresó entonces, en marzo del 2011, por un infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, la analítica es la que ven en la pantalla. Creatinina 0,8, colesterol total 256, HDL 37, triglicéridos 261, LDL 167, glicosilada 7,1, estaba bastante bien, GOT, GPT y CK normales, LDL 167, cardiopatía isquémica, infarto sin elevación del ST, diabetes y dislipemia. Y tiene esta lesión en la circunfleja, una lesión clara y varias lesiones en la descendente anterior que no se trataron. Se trató en aquel momento la lesión de la circunfleja. Bueno, cuando se va de alta a este paciente, ¿qué estatina se le pondría? Y a ver si votamos entre todos. Yo creo que esto lo tenemos bastante claro, pero lo que me interesaba ver es lo de la ROSU 20, la ROSU 40 y la TORVA, a ver cómo la utilizan ustedes. Esto es más para... ¿Están votando? Fenomenal. Entonces hacemos todos igual y seguimos. 100%. Perfecto. Me gusta el quórum de 2. Bueno, en la primera visita a los 3 meses, este paciente nos cuenta que pocos días después del alta comenzó a dolerle todo. Todo, pero especialmente los hombros, ¿no? Y su médico de atención primaria le dijo que era por la atorvastatina 80 y le puso atorvastatina 20. Nos llega a la consulta y entonces tenía un LDL de 108. El hombre estaba siendo adherente, le estaba tomando la atorvastatina 20, pero seguía muy molesto. Decía que eso no era vida, que casi prefería lo del infarto. O sea, que esos dolores él no los aguantaba. Ya digo que ya estaba con atorvastatina 20 y LDL de 108. CK normal. ¿Qué hacemos? Lo pasamos a rosuvastatina 5, lo pasamos a cetimib, suspendemos la estatina 2 o 4 semanas para evaluar la causalidad, o que tome la atorvastatina 20 a días alternos. Los dos que voten, por favor. ¿Ahora solo hay uno? No, esto no puede ser. Bueno. ¿No votan? Bueno, casi mejor. ¿La gente se anima? Bueno. O sea, hay 3 ahora, entonces votando. 6 votos. Bueno, esto ya va mejor. Vale, perfecto. Pues vamos a verlo. 2 palabras sobre el tema de las mialgias
por estatinas. Y a mí me gusta mucho este estudio, el GAUS-3, que ha comentado antes José Ramón, porque yo creo que demuestran que esto de las mialgias por las estatinas es un poco de milonga, en parte. El Odyssey, y aquí, en parte, que existe, pero que no en todos. A ver, no, este sí, pero dejadme un poquito. A ver, aquí enseguida se me tiran. No son los japoneses que tenía antes Domingo, pero casi. Son los leones de San Mamés. Bueno, a ver, lo que dijo este estudio, el Odyssey, eran pacientes que habían sido intolerantes a 2 estatinas, una de ellas a la mínima dosis recomendada, que se randomizaban de forma ciega, o bien al irocumab, o bien a ezetimibe, o bien de nuevo a atorvastatina 20. Pacientes que ya habían dicho que eran absolutamente intolerantes a 2 estatinas y a un grupo de ellos se les randomizaba a atorvastatina 20. Pues fíjense ustedes, como de esos pacientes que habían sido intolerantes a 2 estatinas, cuando le das de forma ciega a atorvastatina 20, solo un 22% tiene que suspender la atorvastatina 20, con lo cual algo de milonga sí que es. Por lo menos un 80% de pacientes, cuando le das de forma ciega la atorvastatina, la tolera. Y el estudio Gauss dice de forma parecida. El estudio Gauss, en lugar del 22, es el 46%, pero lo que llama la atención es que cuando les das placebo, hay un 26% de pacientes que tienen mialgias, con lo cual, bueno, tampoco es para tirarse al cuello. Pero de todas formas hay unas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología que lo que nos dice es que en este tipo de pacientes lo que tenemos que hacer es suspender la estatina para ver si realmente es por la estatina. ¿Y suspenderla cuánto? Pues entre 2 y 4 semanas. Pues bien, esto es lo que hicimos. Suspendimos la estatina y el paciente nos viene dándonos las gracias. Nos viene dándonos las gracias porque dice que ahora ya está mucho mejor, que está mejor que antes del infarto y que no quiere tomar más atorvastatina ni nada por el estilo. Lo cual es bastante razonable. Pero bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Le suspendemos definitivamente la atorvastatina y que Dios reparta suerte? ¿Le reducimos a 10 miligramos la atorvastatina? ¿Le pautamos ezetimibe solo, Rosu 5 o Rosu 5 más ezetimibe? ¿Qué harían ustedes? ¿Votan? ¿Solo hay un voto? Bueno, si no... Bueno, vamos, eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros, la 5, pautamos Rosu 5 más ezetimibe por aquello de no tener que volver a citar al paciente en una semana. Lo que te dicen las recomendaciones es que habría que pautarle Rosu 5 y luego, si no alcanza objetivo, añadir el ezetimibe, pero con los niveles de LDL que tenía ya podíamos prever que con Rosu 5 no iba a llegar al objetivo de 70, con lo cual en un solo acto hicimos las dos cosas. Se lo puede pagar, sí. ¿Ese tratamiento le va a costar 50 euros? Sí, este paciente lo podía pagar. Y lo pagaba. Lo que no quería eran los dolores. Eso es lo que no quería. Pero bueno, el paciente toleró mejor este tratamiento con Rosu 5 y ezetimibe, siguió con controles anuales en nuestra consulta, con cifras anuales entre 98 y 114. Esos son los 3 LDLs que tuvo en ese tiempo, pero en abril del 15 consulta de nuevo por un infarto de miocardio con elevación del segmento ST inferior. Ahora enseñaré la coronariografía. Al alta se intentó de nuevo aumentar la dosis de la estatina porque había tenido un nuevo evento y se le puso Rosu 20 miligramos al día. Esta es la coronariografía que tenía entonces y esta es la coronariografía que tuvo en 2015 con una progresión clara de la enfermedad coronaria y la circunfleja ocluida. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno,
No fumó nunca, este paciente tenía el antecedente familiar de la cardiopatía isquémica, la diabetes más o menos controlada, con glicosiladas en torno a 7, 7,5, y está un poco gordito, hacía ejercicio el justo y la dieta él dice que cumplimentaba. Pero bueno. A ver, el paciente nos vino hace unos días a la consulta, esto ya es este año. No había tolerado la rosuvastatina 20 y su médico de atención primaria la había pasado de nuevo a la Rosu 5 más el ezetimibe, lo cual tiene cierto sentido. Está estable clínicamente, lleva un año. El LDL que tenía hace unos días era de 107, el HDL de 31, triglicéridos 229 y le añadimos un inhibidor de la PCSK9. Yo creo que siguiendo las recomendaciones que nos ha comentado José Ramón, estamos en línea, ¿no? Más o menos sería un candidato para esto. Pero en tu opinión, ¿qué efecto tendrán estos? Esto es un ejercicio que ha intentado hacer José Ramón antes, ver qué efecto o qué reducción de eventos van a tener estos fármacos en los estudios pivotales. ¿Será un efecto neutro, es decir, no habrá reducción de eventos? ¿Qué? Lo estoy preguntando para ver lo que opináis. ¿Será una reducción del 8% como pasó en el Impruvit? ¿Será una reducción del 15% como pasó en el Pruvit? ¿Será una reducción del 25% por poner algo intermedio? ¿O será una reducción del 50% como pasó en el Odyssey Long Term o en el Osler? ¿Qué opináis? ¿Os atrevéis? Yo aquí he sacado la bolita mágica y me he puesto a hacer de mago a ver si acierto. ¿Habéis votado ya? A ver, ¿qué opináis? ¿Qué va a pasar? Vale. Un tercio, un 25, 2/3, un 50. Pues bien, vamos a ver. Aquí tenemos que partir con los niveles basales del LDL. Tenemos los datos del Fourier. El Fourier está publicado, se publicó hace un par de meses. Los datos basales de esa población de LDL es de 91,5 miligramos de decilitro. Si sabemos, por los ensayos previos que tenemos, que los inhibidores de la PCSK9 bajan un 60-61% el LDL, se va a alcanzar teóricamente en esta población 36 miligramos de decilitro de media. Y si pasamos esto a la recta de regresión y pensando que los efectos pueden ser similares a los que han conseguido otros estudios y los que hay en la recta de regresión del CTT, pues la reducción que se espera es en torno de un 26%. Estos son basándonos en la recta de regresión del CTT. ¿Será esto? Pues no lo sabemos, lo veremos. Pero poniendo una bola mágica y pensando lo que puede pasar, pues esto es lo que podemos esperar si se cumple la recta de regresión del CTT con los datos del Fourier. Y que es bastante más que con el Pruvit, que con el Pruvit ya he dicho antes que se consiguió un 15% de reducción. Y ya por último, y un poco poniendo la imaginación, a los 3 meses, porque esto todavía no ha pasado, si a los 3 meses el paciente nos vuelve con un LDL de 46, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Le suspendemos la rosuvastatina? ¿Le suspendemos el ezetimibe o le mantenemos todo el tratamiento? ¿Qué hacemos? Con 46. ¿La gente vota? ¿No vota? Almudena, ¿ya quieres que me vaya? Bueno. ¿Y por qué se lo vas a quitar? Pero bueno, esto es un tema que se nos va a dar. O sea, pacientes que alcancen LDLs muy bajos, este es 46, he puesto. Pero habrá gente que nos baje a 30, a 20, ¿qué hacemos? Bueno, perfecto, me encanta. Yo creo que ya está todo dicho. Terminamos, esto ya lo hemos contado esta tarde. Son seguros los niveles bajos y esto es el metaanálisis que ha puesto José Ramón, que claramente hay beneficio más allá de los 50. O sea, cuanto más bajo esté el LDL, mejor. Muchas gracias. Yo termino, 12 minutos y le paso la palabra. Bueno, y a continuación la doctora Campuzano pues nos va a hacer otro caso clínico. Este caso está más centrado en que sí que se consiguen los objetivos, pero hay nuevos eventos. Pues a ver cómo nos 5 comportamos. minutos. Bueno, soy la última, así es que doblemente gracias por estar aquí.
Y en los siguientes 5 minutos pretendo que focalicemos en el resto de factores que podemos hacer para prevenir que el paciente vuelva a tener nuevos eventos. Estamos. El caso clínico que os presento es un caso real de la unidad de rehabilitación cardíaca, 36 años, muchos factores de riesgo, dislipemia, hipertensión, fumador, diabético tipo 2 y que ingresa en noviembre del 2014 por un síndrome coronario en Sevilla. Tenía ya enfermedad de 2 vasos, fijaos, 36 años, se intenta una CTP fallida sobre la circunfleja y finalmente se opta por tratamiento médico y se le dirige a la unidad de rehabilitación cardíaca. Se pierde el seguimiento, este chico se traslada a Madrid y reingresa con nosotros unos meses después por un segundo síndrome coronario agudo. 36 años, segundo síndrome coronario agudo. Sigue teniendo la oclusión de los 2 vasos y nosotros conseguimos abrir una interventricular posterior y ponerle un stent convencional. Cuando ingresa tiene un LDL de 74 miligramos decilitro, una tensión bastante bien controlada y está caminando 1 hora al día. Primera pregunta es, ¿qué hacemos? He puesto los POSIT de Almudena. ¿Asociaría ezetimibe? ¿Iniciaría un anti-PCK? ¿Hay que medir el resto de patrón de lípidos, HDL, LPA, ApoB o triglicéridos? ¿O debemos valorar el riesgo residual del paciente? Obvio, ¿no? La última pregunta. Hay que valorar todo lo demás que está ocurriendo al paciente. Por eso os decía que quiero que pongamos el foco en todo lo demás que no son los lípidos. Bueno, ¿qué es el riesgo residual? El riesgo residual es el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con objetivos correctos o casi correctos de LDL. Fijaos que teníamos un 74 miligramos decilitro de LDL. De hecho, el riesgo residual después de un tratamiento es mayor que el riesgo que el propio tratamiento elimina. Por ejemplo, lo acabáis de ver en todas las presentaciones, en el Improve-It, el riesgo residual a 7 años seguía siendo del 32%. ¿Y de qué depende el riesgo residual? Depende de factores lipídicos como de la disminución de HDL y del aumento de triglicéridos y de la ApoB, pero sobre todo también de los factores no lipídicos, como el resto de los factores de riesgo cardiovascular conocidos o no conocidos, de sensibilidades genéticas a estatinas y a reparación endotelial y adherencia, como hemos visto. Si veis este gráfico, en lo que esperamos a 1 año o a 5 años en recurrencia de eventos cardiovasculares, está claramente protocolizado según etnias y sexos. Y fijaos que en este chico esperaríamos un 14%, un 18% de recurrencia. O sea que algo estamos haciendo muy mal con él. No me habéis preguntado, tampoco os he dejado porque no hay tiempo, por el resto de factores, ¿no? Pero este chico ingresó con una glicada de un 9%, seguía fumando 2 cigarrillos, un IMC de 35, era un obeso, muy mala adherencia y además un enorme problema psicosocial. Fijaos que de todos los factores que hacen que un paciente vaya a tener nuevos eventos, cumplía la mayoría. O sea, lo raro en este chico es que no hubiéramos tenido un segundo evento, porque no estábamos haciendo bien las cosas, ni él ni nosotros. ¿Qué haríamos entonces para reducir el riesgo residual? Reforzar el tratamiento antidiabético, insistir en el abandono de tabaco, mejorar la situación social si es posible o hacer algo que globalmente se ocupe de todo eso, que es rehabilitación cardíaca, por supuesto, ¿no? No os dejo votar, la última es la verdadera, ¿no? Es que no hay tiempo y está muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las guías para manejar el riesgo residual? Pues fijaos que se focalizan en 3 pilares fundamentales. El primero, la rehabilitación cardíaca. El segundo, volver a revisar cómo está el patrón lipídico de los pacientes. Y el tercero, otras patologías asociadas que pueda tener el paciente que puedan estar influyendo en las primeras. Si os dais cuenta, en rehabilitación cardíaca vamos a hacer las 3 cosas. ¿Qué hicimos con este chico? El riesgo residual en rehabilitación cardíaca, fijaos que la rehabilitación cardíaca hace que disminuyamos un 47% el reinfarto, un 36% la mortalidad y un 26% la mortalidad total. Como os decía, en rehabilitación cardíaca, ¿qué hicimos con este chaval? Bueno, muchos que a lo mejor nos dedicáis a esto pensáis que la rehabilitación cardíaca es solo entrenamiento físico, ni mucho menos. Es, además de entrenamiento físico, un programa educativo, un control estrictísimo de factores de riesgo cardiovasculares y en este paciente y en todos un abordaje psicosocial. Lo primero que hicimos, de hecho, es el abordaje psicosocial. El peor factor de riesgo
es un mal perfil psicosocial. Lo primero que hicimos fue derivarlo al trabajador social. Este chico no tenía dinero para pagarse la medicación y se hizo una subvención crónica de medicación, de estatinas y de medicación. Además, se le dirigió a terapia psicológica, tenía una gran depresión después del primer infarto y más aún después del segundo. Reforzamos muchísimo el tratamiento antitabaco con parches de nicotina gratuitos que le pudimos facilitar desde la planta de hospitalización. Reforzamos la adherencia a fármacos, como os decía, con la subvención de medicación, por supuesto, eligiendo un antiagregante de bajo coste después de Sestén y no un antiagregante de alto coste, y insistiendo en las charlas de fármacos a las que los pacientes acuden con su informe clínico y van tachando uno por uno los fármacos que están tomando, para qué sirven y cuánto reducen su mortalidad cardiovascular. En cuanto a la diabetes y a la obesidad, que veis que era un pilar fundamental en este paciente, se reforzó el tratamiento antidiabético y, de hecho, está pendiente además de cirugía bariátrica. Y fijaos que conseguimos que la glicohemoglobina pasara de un 9% a un 5%. La dieta era muy complicada porque pues yo trabajo en un área obrera con bajos recursos y este chico, por ejemplo, se trae la dieta de la residencia donde trabaja como auxiliar, pero al menos sabe qué elegir, y elige lo más cardiosaludable. Y además de todo eso, hicimos entrenamiento y pasamos de una capacidad funcional de 10 METs a 13 METs y sí que conseguimos la adherencia que ya tenía de 1 hora de ejercicio al día. Como veis, hemos hecho primer pilar, tercer pilar y vamos a fijarnos en los lípidos. ¿Qué pasó con los lípidos en este paciente? Bueno, ya sabéis lo que pasa con los lípidos en España, ¿no? Está recientemente publicado el estudio REPAR, el 95% de coronarios toma estatinas, pero solo el 45% son de alta intensidad y aún así solo tenemos al 26% de los pacientes controlados. Y esto es en España. ¿Qué pasa en nuestro servicio de cardiología, un servicio de cardiología habitual en un hospital mediano? Bueno, pues de los 700 pacientes que teníamos recogidos después de cateterismo entre los años 2007 y 2011, como veis, cumplíamos la estadística, teníamos a un 28% controlados. ¿Qué ha pasado a raíz de abrir la unidad de rehabilitación cardíaca? En los pacientes que tenemos después de 3 años incluidos en la unidad de rehabilitación cardíaca, tenemos al 88% por debajo de LDL de 70. O sea que, como veis, en la unidad de rehabilitación cardíaca lo de manejo de lípidos funciona. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Empezó, como os decía, con un LDL de 74, ha terminado con un LDL de 70. El HDL ha subido, no es muy habitual una subida tan espectacular, pero en este paciente ha sido así, de 45 a 57. Los triglicéridos han bajado de 150 a 130 y el colesterol total de 157 a 137. Aún así, y esto también es discutible, teóricamente estaríamos en objetivos. Hemos visto que probablemente este es un paciente de altísimo riesgo y estábamos hablando antes que incluso niveles por debajo de 50 serían recomendables en estos pacientes y le hemos recomendado asociación de atorvastatina 80, que es con lo que salió después del evento coronario, con ezetimibe 10. Y además, pues esto a mí las últimas guías me hice la misma pregunta que se hizo domingo, ¿no? Este paciente está en 70, pero las últimas guías me dicen que aunque esté en 70, a lo mejor debo bajar un 50% más. Desde luego, si hay alguien en quien invertir es en este paciente, ¿no? 36 años y 2 eventos. Y en el consenso igual. Bueno, como veis, en el caso clínico, a raíz de la unidad de rehabilitación cardíaca, pues probablemente el riesgo residual ha bajado a lo mínimo posible. Hemos conseguido el control de todos los factores, salvo el de la obesidad, que, como os decía, está pendiente de cirugía bariátrica. Y para concluir, siempre perseguir el riesgo residual, no quedaos solo en ya tengo muy bien tratados los lípidos, por favor, fijaos en todo lo demás, que sumado 1 a 1 es tan importante como el riesgo de los lípidos. Cuando se produce el síndrome coronario agudo, la carga aterosclerótica es tal que ningún tratamiento por sí solo va a conseguir eliminar el riesgo residual de los pacientes. Con LDL en objetivos, que solo tenemos al 25% de los pacientes en objetivos, o sea, aun suponiendo que tengamos al paciente en objetivos, tenemos todavía un riesgo residual muy alto, de un 30% como en el IMPROVE-IT. Que la rehabilitación cardíaca afronta el riesgo global del paciente, no solo el LDL, todo lo demás, el LDL por supuesto.
y que mantener la adherencia es fundamental. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Raquel, y muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa. Y para intentar evitar demorarnos en el tiempo, vamos a dar paso a la última mesa definitivamente. Muchas gracias.